Mi hermana dejó a sus hijos conmigo para que los cuidara por un día y de repente desapareció. Después de muchos años, ella regresó queriendo llevarse a sus hijos de vuelta. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, Cuentos de Historia, ve ahora. Suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo, publicamos todos los días. Yo, una mujer de 26 años, no he tenido contacto con mi hermana de 30 años durante 6 años. No fue porque tuviéramos una pelea, sino que ella simplemente desapareció un día, hace 6 años. Ella dejó a sus hijos gemelos conmigo, que en ese momento tenían 1 año y medio, diciendo que volvería al final del día después de hacer algunas cosas. Acepté cuidarlos por un tiempo. Esto sucedía a menudo. Mi hermana me pedía que me quedara con los niños cuando necesitaba trabajar o cuando nuestra tía no podía ayudar. Nuestros padres murieron cuando éramos pequeñas, creo que teníamos unos 10 años, y nuestra tía materna, que tiene 46 años, fue la que nos crió. Creo que aquel día mi tía debió estar enferma, si no, ella habría cuidado a los pequeños. En esa época, estaba en mi último año de universidad y vivía en un apartamento con algunos amigos. Pero el día que mi hermana desapareció, no estaban en casa porque estaban de celebración, ya que nuestra graduación era en unas pocas semanas. Cuidé a los gemelos durante unas horas, pero me preocupé después de las 21 horas porque ella nunca se había retrasado tanto. Intenté llamarla varias veces, pero no pude comunicarme con ella y tampoco respondía a mis mensajes. Entonces esperé unos minutos más, pero decidí pedir ayuda a mi tía, quien también intentó hablar con mi hermana, pero no tuvo éxito. Revisé sus redes sociales y vi que todas estaban desactivadas, así que fue imposible ponerse en contacto. Mis amigos volvieron alrededor de las 23 horas e incluso intentaron llamarla también, pero no tuvieron éxito. Terminé teniendo que aceptar que tal vez mi hermana no quería volver en realidad. Ese día se convirtió en una semana, luego en un mes, 1 año y finalmente 6 largos años. Mi tía y yo presentamos un informe policial después de 24 horas porque no queríamos aceptar que mi hermana había hecho eso a propósito y no quería volver. Fue difícil, pero unos meses después me resigné. Desde pequeñas mi hermana y yo no éramos muy unidas, ya que ella era muy diferente a mí, pero aún la amaba como solo la familia puede amar. Le gustaba salir a fiestas en la secundaria y decidió no ir a la universidad. A los 19 años, se fue a vivir con su novio del colegio en un apartamento pequeño y consiguió un trabajo, lo cual era bueno, pero gastaban mucho dinero en cosas innecesarias y no eran responsables. Gran parte de su dinero se gastaba en bebidas, ropa, maquillaje y en la colección de zapatillas de él. Por eso, ya siempre estaba pidiendo dinero para el alquiler a mi tía. Mi tía siempre ha sido amable y su generosidad solo aumentó cuando mi hermana quedó embarazada y empezó a visitar al médico con frecuencia. Por suerte mi tía tenía recursos, gracias a su exitoso negocio, y como nunca tuvo marido ni hijos, nosotras éramos su única familia. Ella ayudaba sin quejarse, pero era evidente su insatisfacción con el modo de vivir de mi hermana. Cada vez que mi hermana aparecía pidiendo dinero, veía la desaprobación en su mirada. Por eso, decidí esforzarme más para no decepcionarla. Eventualmente mi hermana desapareció con su novio y nadie sabía de su paradero. Aceptamos que quizás no volverían tan pronto, o incluso nunca. Hasta la semana pasada, no tenía idea de cómo estaba ella. Han pasado ya 6 años, ahora soy banquera de inversiones y vivo con mi tía en la casa donde crecí. Ya nos habíamos resignado a que mi hermana no volvería, pero reapareció de improviso la semana pasada, sorprendiéndonos a todos. Había vuelto hace 3 semanas y había pedido ayuda a algunos amigos antiguos para encontrarnos. Parecía feliz de vernos, pero mi tía y yo nos quedamos sin entender nada. No puedes simplemente desaparecer por 6 años sin avisar y volver esperando que todo esté como antes. Incluso intentamos ser educadas y cordiales con ella, pero la conversación fue forzada. No preguntamos dónde había estado porque sinceramente parecía inútil y ella tampoco se ofreció a explicar. Después de un tiempo preguntó por los niños y dijo que estaba ansiosa por verlos de nuevo. Por supuesto, ella no podía ver a los niños inmediatamente porque no vivían con nosotros. Mi tía y yo los cuidamos durante casi un mes después de que ella desapareció, pero yo era estudiante universitaria y mi tía ya estaba trabajando cuando nos acogió. Ya teníamos más de 7 años y no necesitábamos atención constante. Entonces mi tía podía trabajar y criarnos. Sin embargo, mis sobrinos eran pequeños y necesitaban cuidados todo el tiempo.
Yo no podía proporcionar eso porque necesitaba estudiar y mi tía estaba envejeciendo, no pudiendo dedicarse tanto al trabajo y a los niños. Así que, después de casi un mes, tuvimos que tomar la difícil decisión de darlos en adopción. Como habían sido técnicamente abandonados, tenían la libertad de ser adoptados, y después de un largo proceso encontramos un nuevo hogar para ellos. Una pareja muy amable que no podía tener hijos, Adam y Mara, los adoptó. Aún mantenemos contacto con ellos y frecuentemente visitamos a los niños para ver cómo están progresando. Sin embargo, no pude compartir todo con mi hermana porque temía su reacción. Preocupado de que pudiera perturbarla y causar problemas para Adam, Mara y sus hijos, elegí esconder la verdad. Cuando ella abandonó a sus hijos conmigo, tuve que decirle que habían sido adoptados por otros. Guardé algunos detalles solo para mí. Al inicio pensó que estaba bromeando. Mi tía y yo mantuvimos la seriedad, no había nada gracioso en la situación. Eventualmente aceptó la verdad y estalló en ira, llamándonos inhumanas, y después colapsó en lágrimas. Esperamos en silencio. Cuando finalmente se calmó un poco, le pedí que se fuera, nuestra conversación había terminado. Se fue aún llorando, una escena impactante dado su usual desprecio por la emoción. Abrumadas, mi tía y yo decidimos no discutir más el asunto. El retorno inesperado de mi hermana ya había sido demasiado para nosotras. Había estado ausente por tanto tiempo y esperaba que todo siguiera igual después de 6 años. Entonces nos reprendió por hacer lo que cualquiera en su sano juicio habría hecho. Ninguna de las dos queríamos hablar más del asunto para no empeorar las cosas. Así que no discutimos y actuamos como si nunca hubiese ocurrido. Pero ayer recibí un correo electrónico de mi hermana, y ella dijo muchas cosas que siento que necesito discutir. Mi tía está muy ocupada porque su negocio está yendo muy bien, y no quiero molestarla ni arruinar su buen momento trayendo estos problemas ahora, así que estoy desahogándome aquí con ustedes. Mi hermana escribió que contaba conmigo y confiaba en mí para cuidar de sus hijos mientras ella estuviera fuera, pero que me traicionó al abandonarlos. Dijo que estaba decepcionada conmigo y quería mi ayuda para encontrar a los niños y llevarlos de vuelta con ella. También pidió que mi tía y yo nos disculpáramos por nuestro comportamiento al discutir con ella el otro día, si queríamos que volviera a ser parte de nuestras vidas. Al final del correo electrónico, dijo que estaba esperando una respuesta rápida porque quería ver a los hijos lo antes posible. El correo electrónico destilaba un sentido de derecho propio, y perdí la paciencia después de leerlo, porque simplemente era indignante. No nos había dicho dónde había estado en los últimos 6 años, pero por alguna razón, ahora esperaba que mi tía y yo actuáramos como si fuéramos una familia de nuevo. En el calor del momento, respondí al correo electrónico diciendo que había hecho un bien a los niños al dejarlos conmigo y desaparecer de nuestras vidas, porque al menos ahora esos pobres niños tenían la oportunidad de una vida mejor, algo que ella nunca habría podido ofrecerles. Le dije que habría sido una madre terrible y que los niños tuvieron suerte de haberse librado de ella. Envié ese mensaje por la noche sin pensar mucho. Más tarde mi tía entró en mi habitación y me informó que el novio de mi hermana había llamado. Él encontró el contacto comercial de mi tía en su sitio web, y dijo que mi hermana había leído el correo electrónico que envié y estaba inconsolable. Tuvo un colapso mental total, repetía sin parar que quería a los hijos de vuelta y tuvo que ser sedada debido al desespero que sentía. Ahora me siento muy culpable y pienso que exageré en lo que dije. Me pregunto si hice mal en decirle a mi hermana que sus hijos tenían suerte de que los hubiera abandonado, porque ahora tienen mejores padres. Actualizándoles sé que no es fácil, pero de alguna manera lo estamos manejando. Han pasado 3 días desde que publiqué el correo a mi hermana y pensándolo bien ahora, estoy segura de que no me equivoqué y que todo lo que dije en ese correo era verdad. La culpa no es mía si ella tuvo un colapso, ella misma lo provocó al dejar a los hijos sin ninguna explicación. Ni siquiera se tomó la molestia de decirme que esperaba que cuidara de ellos mientras ella estuviera fuera. Mintió, dijo que volvería al final del día y yo acepté cuidarlos por unas horas, no los próximos 6 años. Amo a mis sobrinos, pero cuidar de los niños exige mucho y no podía tenerlos conmigo mientras trabajaba por mi futuro. Eso no fue lo que acepté, así que es absurdo que mi hermana espere que, después de 6 años, los niños todavía estuvieran conmigo. Ahora, sobre su correo electrónico, necesito decir algunas cosas para desahogarme. No abandoné a sus hijos.
De hecho, hice lo mejor por ellos, llevándoles a padres más capaces y dedicados que realmente se preocupan y cuidan mejor de ellos de lo que mi hermana lo haría. Fue mi hermana quien los abandonó en mi casa y desapareció por 6 años, y hasta ahora no nos ha dicho dónde ha estado, y sinceramente, no me importa lo suficiente como para preguntar. Pero si ni siquiera nos debe esa explicación, entonces parece un tanto audaz de su parte esperar que debamos algo a ella, mucho menos ayudar a encontrar a los hijos. En cuanto a una petición de disculpas, ella puede olvidarla porque no la quiero más en mi vida. Se ausentó por años y seguiré bien si eso permanece. Ya han pasado 3 días y no tuvimos más noticias de ella o de su novio, y estoy bien con eso. La gente puede llamarme insensible, pero no me importa lo que le haya pasado después del colapso. Mi tía y yo pasamos por muchos problemas después de que se fue y estuvimos preocupadas por días, pero a ella tampoco le importó saber cómo estábamos. Entonces, ¿por qué debería preocuparme tanto por ella? Mi hermana puede hacerse la víctima todo lo que quiera, pero el hecho es que está lejos de ser la víctima en esta historia. Ella es quien causó este lío y ahora necesita enfrentar las consecuencias sola. Ni siquiera puedo entender cómo alguien puede ser tan egoísta e irrealista como para armar un escándalo después de haber abandonado a sus propios hijos y, luego, descubrir que fueron adoptados por una mejor familia. Al menos le avisamos a Adam y Mara, quienes merecían estar informados. No sé qué planean hacer, pero confío en ellos y sé que aman a los niños con todo su corazón y más aún, no permitirán que nada malo les suceda. Con nada malo, me refiero a mi hermana. Adam estaba preocupado cuando se lo conté y me rogó que no le dejara saber quién adoptó a sus hijos, pero lo tranquilicé de que no tendría nada de qué preocuparse. No hay motivo para la preocupación porque, a pesar de que ella es la madre biológica, Adam y Mara son los verdaderos padres de los niños y nada podrá cambiar eso, ni siquiera mi hermana. Esto pareció calmarlos un poco y me arrepentí de no haberles contado antes, pero simplemente no quería causar pánico innecesario. Ahora todo está bien, ya lo saben y espero que mi hermana se mantenga alejada de nosotros después de esta actualización. Pasados algunos días más, mi hermana decidió contactarme de nuevo hoy. Es fin de semana y mi tía y yo estábamos en casa cuando ella apareció alrededor de las 3 de la tarde. Ni siquiera queríamos abrir la puerta, porque la situación se hacía cada vez más absurda con el paso de las semanas, y por el intercomunicador le pedimos que se retirara, pero dijo que no se iría sin que le informáramos dónde estaban los niños. Claro que no podemos dar esa información sin el debido permiso a nadie, especialmente a ella. Entonces dijimos que no sabíamos y que llamaríamos a la policía si no se iba. Luego empezó a suplicar, diciendo que solo quería verlos una vez, aunque fuera de lejos, solo para echarles un vistazo. Se podía percibir el dolor en su voz y por las cámaras. Estaba literalmente arrodillada en la puerta y eso me partió el corazón porque, a pesar de todo, todavía soy un ser humano y sentía pena por ella. Me sentí realmente mal, pero intenté fortalecerme recordando lo que había hecho antes y pensando en los niños, cuando dije por última vez que necesitaba irse o realmente llamaría a la policía y la denunciaría por allanamiento. Pero ella siguió llorando en la entrada de la casa, así que no me quedó más opción que llamar a la policía, que llegó 15 minutos después y se la llevó, aunque ella resistió y se fue gritando y pateando. Mi tía asistió a todo en silencio con la cabeza entre las manos, y no puedo culparla, porque es desgarrador. No porque mi hermana nunca podrá tener a sus hijos de vuelta, sino porque mi tía, que nos crió ahora tenía que ver a una de las niñas que educó desmoronarse justo ante sus ojos y no poder hacer nada para arreglar la situación, solamente verlo suceder. No debe haber sido fácil para ella ver a mi hermana en ese estado y para mí también fue muy difícil y perturbador, porque sé que ella sufre mucho ahora, pero solo puede culparse a sí misma por la situación en la que se encuentra. No sé por qué desapareció, pero independientemente de la razón, estoy bastante escéptica de que entender sus acciones haga lo que hizo menos imperdonable. Simplemente deseo que se aleje no por odio, sino porque no tengo la resistencia emocional para ver a mi hermana desmoronarse repetidamente, infligiendo tanta dolor a los demás. No puedo soportar ese ciclo otra vez. Estoy incluso pensando en consultar abogados sobre una orden de restricción, no estoy segura de su eficacia o si soy elegible, ya que no estamos en peligro inmediato. Pero las cosas pueden empeorar muy rápido, especialmente con el estado emocional inestable de mi hermana actualmente. Estoy perdida sin saber qué hacer o pensar, sintiéndome completamente confundida. Todo cambió después de su regreso, parece improbable que las cosas vuelvan a la normalidad.
Irónicamente, su acto inicial de desaparecer perturbó nuestras vidas, y ahora su regreso hace lo mismo, demostrando su egoísmo y falta de consideración por los demás. Espero que ella y su pareja hayan logrado hacer algo de sus vidas en los últimos 6 años, porque ahora deseo que simplemente se alejen. No me interesa su pasado, o a dónde fue, yo solo necesito que se vaya. Ella se fue para no volver, porque nada bueno surgirá de su regreso. Han pasado unos días más y mi hermana me envió otro correo electrónico hace 5 horas, y volví a casa inmediatamente después de leerlo, pidiendo a mi tía que hiciera lo mismo después de reenviárselo. Han pasado 2 días desde la última noticia y hoy finalmente recibimos una explicación sobre dónde ha estado mi hermana durante los últimos 6 años. Entonces, hace 6 años, aproximadamente un mes antes de desaparecer, el tío de su novio le ofreció un trabajo en su hotel en Miami. Se dejó claro que los niños no podían ir, pero mi hermana sería bienvenida si podía ser útil de alguna manera. Ella fue con él y los dos empezaron a ganar mucho más de lo que ganaban aquí. Ella no nos dijo nada porque creía que si mi tía sabía cuánto estaba ganando, podría querer que ella devolviera todo el dinero que mi tía le había dado para ayudarla. Por miedo y avaricia, guardó silencio sobre su paradero. Con el tiempo trabajaron duro, fueron promovidos y finalmente juntaron lo suficiente para abrir su propio negocio en Miami, lo cual estaban a punto de hacer. Pero antes decidieron hacer un viaje aquí, para poder llevarse a sus hijos con ellos. Pero ambos imaginaban que sus hijos estaban conmigo y con mi tía. Mi hermana no puso a sus hijos en adopción porque estaba segura de que mi tía y yo los amábamos demasiado como para dejarlos ir con otras personas. Entonces confió en que cuidaríamos de ellos mientras ella no estaba y los educaríamos bien para que pudiera hacerse cargo cuando pudiera, lo que es ahora. Pero su gran plan tenía un fallo, no nos había dicho nada y desapareció sin dar ninguna explicación. Debe haber olvidado que mi tía y yo somos personas reales, con voluntades propias, y no máquinas programables que hacen todo sin cuestionar. Ahora, ruega por correo electrónico para al menos ver a los niños antes de regresar y mantener contacto con los padres adoptivos para tener algún vínculo con los niños. No entiendo bien la intención de este correo electrónico. Quizás quiera que notemos que ella ha estado trabajando todo este tiempo y que eso nos haría cambiar de opinión. Si ese era el efecto que esperaba, falló por completo. Pasó 6 años sin hablar con nosotros porque tenía miedo de que mi tía le pidiera el dinero de vuelta, lo cual es absurdo. Mi tía jamás pediría dinero y aun si lo hiciera, mi hermana debería tener la gratitud de pagar sin quejas, pues le debía eso a ella. En ese caso, poco creo que padres que abandonan a sus hijos por 6 años sin siquiera mirar atrás para ver cómo están, todo por un poco más de dinero, merezcan la menor simpatía. Mi hermana, una persona tan materialista y superficial, hizo algo imperdonable y su historia solo empeoró las cosas. Pero al menos ahora no necesitamos tener más pena por ella. Ella es solo un ejemplo lamentable de lo que una persona puede llegar a ser. Mi tía y yo decidimos bloquearla sin siquiera responder, porque eso es lo que se merece. Le contamos a Adam y a Mara sobre el correo electrónico, y si ellos están dispuestos a tomar medidas legales contra ella, para protegernos de más acoso, nosotros los apoyaremos. Estamos decepcionadas por lo que se ha convertido, pero para nada sorprendidas. Nos impresionó que ella y su novio lograron construir algo, pero solo eso. Si ellos intentan cualquier payasada con nosotras después de esto, pueden esperar una orden de restricción. Pero no creo que ella arriesgaría eso, ahora que tiene un nuevo negocio por delante. Deseo que simplemente se vaya y no vuelva nunca más. No quiero volver a verla nunca más. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué harían si su hermana se fuera, abandonando a los hijos para que ustedes cuidaran sin dar ninguna explicación? ¿Creen que mi tía y yo deberíamos haber asumido la responsabilidad de criar a los niños? ¿Les gustó el vídeo? Entonces por favor dejen su like y suscríbanse a nuestro canal. Publicamos vídeos nuevos todos los días. Hasta pronto.